proclamar las buenas nuevas. A ver, ¿quién me dice qué significa proclamar las buenas nuevas? Proclamar el Evangelio de Dios. ¿Pero qué es el Evangelio? Una palabra. ¿Una palabra de Dios? Así es, Gillo. Anunciar es muy importante. Vean, normalmente pensamos que anunciar o proclamar las buenas nuevas o el Evangelio es mucho más complicado de lo que realmente parece. Que es algo que es para personas con una gran preparación, que no cualquiera puede hacerlo, y muchas veces la mayoría piensa que no somos los indicados para hacerlo. Pero es tan importante que es algo que deberíamos de practicar todo el tiempo. No vino mi hermana Rosalía, ¿verdad? Hay varias personas en la congregación que sin decir nada han sido prácticamente nuestros evangelistas de tiempo completo. Y su testimonio es muy importante porque nos ayuda a entender cómo debería de ser el evangelismo o el llevar las buenas nuevas. Realmente no es tan complicado. Es un ejercicio que deberíamos de poner en práctica todo el tiempo. Lo único que necesitamos es entender la importancia de hacer la voluntad de Dios. Es algo que Dios estableció. De hecho, el primer pacto, Dios levantó al pueblo de Israel, lo eligió como su representante en la tierra. ¿Con qué propósito? ¿Por qué querría Dios levantar un pueblo sobre todos los pueblos de la tierra? ¿No? Para que diera ejemplo y testimonio. Entonces, ese pueblo al cual Dios sacó de esclavitud, que formó a través de la descendencia de nuestro padre Abraham, fue el pueblo que él eligió para hacer testimonio a todas las demás naciones. La única tarea de Israel era obviamente estar en comunión con Dios, pero la segunda tarea, que era todavía más importante, era llevar la luz de la palabra a todas las demás naciones. Era llevar el conocimiento del único Dios verdadero a todos los pueblos. Obviamente, en el transcurso de los años, a causa de la rebeldía del pueblo de Israel, se olvidaron de cumplir con esta tarea. Hasta el día de hoy, muchos de ellos se siguen negando a instruir a los gentiles. ¿Alguien sabe qué significa la palabra gentil? Muchos lo toman como una ofensa, como una palabra despectiva, pero no es así. La palabra hebrea goy en singular o goyim en plural significa, ¿quién sabe? Gentiles. No.
¿no? De las naciones. Son todas las naciones que hay en el mundo a las cuales Israel tenía tarea de ser ejemplo y dar testimonio de la palabra de Dios. Entonces, el propósito de Dios era alcanzar a toda la humanidad a través de su pueblo, dando ejemplo de cómo vivir delante de Jehová Dios Padre. Se olvidaron, se apartaron. Como dije, hasta el día de hoy muchos se siguen negando a cumplir este propósito por el cual Dios levantó al pueblo de Israel. Por eso, hace 2000 años, Jehová Dios Padre en su misericordia envió a su Hijo para renovar el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Y tomó a 12 israelitas comunes del pueblo, y Yeshua Jesús los preparó y los instruyó para esta tarea que su pueblo se había negado a cumplir. Finalmente, el propósito de Dios para Israel se cumplía en la mano de 12 hombres sencillos, que entre ellos había pescadores, recolectores de impuestos, gente del pueblo, gente común, sin ninguna preparación especial, sin ninguna virtud espiritual impresionante. Simplemente ellos fueron llamados por nuestro Mesías para cumplir esta tarea que finalmente representaba el cumplimiento de las Escrituras y del propósito del pueblo de Israel. Y después de la muerte de nuestro Mesías, estos 12 hombres salieron alrededor del mundo a predicar las buenas nuevas. Algo muy importante que todavía la iglesia no entiende, las congregaciones todavía no han entendido que esta tarea no es para hombres especiales, es para todos nosotros. Todos los que el día de hoy están aquí y se han reconciliado con Dios, y prácticamente Dios nos ha entregado la salvación, tenemos un trabajo muy importante que hacer. Tenemos que ser luz del mundo y llevar la palabra de Dios. Esto no garantiza que todos nos van a escuchar. Esto no garantiza que todos los que van a oír las buenas nuevas van a aceptarlas y se van a reconciliar con Dios. Pero el propósito es que llevemos el mensaje, y lo que hagan las naciones con este mensaje ya es totalmente su responsabilidad. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro propósito. Entonces, repito, no es tan difícil como parece. Solamente tenemos que entender la importancia de hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver varios pasajes en la Escritura, y yo espero que esto los aliente a ser evangelistas, a llevar las buenas nuevas. Y vamos a ver que en realidad no es tan complicado. Marcos 16.
del 14 al 16. Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién dice? A toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Vean, en este pasaje Jesús está instruyendo a sus discípulos. En este momento eran 11, porque Judas se había suicidado por el remordimiento de haber entregado a Yeshua Jesús, nuestro Mesías. Pero más adelante en el libro de los Hechos vemos que se escogió a otra persona y los 12 nuevamente estaban comisionados para esta tarea. Vean con mucha atención el versículo 15. No es necesario que desde el día de mañana hagan sus maletas, saquen su pasaporte y viajen a todas las naciones a predicar el evangelio. Esta comisión fue específicamente para los 12 discípulos de Jesús. Pero dice algo muy importante: vayan por todo el mundo y prediquen solamente a los que les caen bien. No. Solamente a sus amigos y familiares. No. A los guapos. No. ¿No? ¿A quién dice? A toda criatura. A toda criatura. ¿Saben por qué es tan importante para Dios predicar el evangelio a toda criatura? Para que nadie se quede sin escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque así no van a tener pretexto de decir: a mí no me dijeron nada. No, pero hay una razón. Para que nadie se pierda. Pero ¿por qué es importante esto para Dios? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso significa que Salvación del alma. A ver, piensen. ¿Por qué ordenó Dios que se predique el evangelio a toda criatura? Para ser conocido por todos. Que conozcan su voluntad. Para que conozcan su voluntad toda criatura. Pero Sí, pero Para no. que no sean condenados. sí, pero Sí, pero no. hay una razón muy importante. Para que no mueran. Sí, pero vean, para Dios cada alma eterna es muy importante. Dios nos ama tanto a todos, sin excepción, güeritos, morenitos, chaparros, altos, gordos, flacos, feos, guapos, de ojos negros, de ojos azules. No importa qué nacionalidad, qué país, Dios ama a toda su creación.
No ama a los pecadores, porque a los pecadores dice aquí que los que no crean van a ser ¿qué? Condenados. Pero sí ama a toda su creación. Y como nos ama tanto, hace 2000 años envió a su Hijo para que con su muerte pudiera haber reconciliación entre los hombres y Dios. Entonces, Dios está interesado en todas y cada una de las almas eternas que están vivas en este momento. Todas, sin excepción. No importa que sean borrachos, adúlteros, asesinos, terroristas, indigentes, no importa su clase social, su nacionalidad, su grado de estudios, eso no es importante para Dios. Obviamente hay feos, sabemos guapos, hay de todo en este mundo, pero Dios está interesado en toda alma eterna. ¿Saben por qué? Porque Él las creó, proceden de Él. Todos y cada uno de nosotros somos creación suya. Y nos ama. Y está interesado en que ninguna de las almas eternas que Él creó se pierda. Porque nos ama demasiado. Entonces, Él estableció la proclamación de las buenas nuevas como la forma en que nosotros, los que ya nos reconciliamos con Él, pudiéramos alcanzar a todos los que no han querido reconciliarse con Él. ¿Ustedes no creen que cada alma eterna que va a ir a condenación eterna no le duele a Dios? Nosotros como padres terrenales, bueno, nosotros no, pero los que sí son papás, ¿no les duele cuando sus hijos mienten o son groseros o se portan mal o hacen algo que no deberían de hacer? Cuando les faltan al respeto, cuando no escuchan lo que ustedes les dicen, ¿no les duele? Claro que les duele. Entonces, a Dios, imagínense cuánto dolor siente por cada alma que se va a condenación eterna. Pero Él no puede hacer nada porque nos dio la libertad de elegir. La decisión es nuestra. Si fuera su decisión, todo mundo sería salvo. Pero Él estableció que los que tienen que tomar la decisión somos ¿quiénes? Nosotros. Imagínense en un matrimonio. ¿Quiénes son casados? A ver, alcen la mano. Imagínense que en un matrimonio llega la mujer y le dice a su marido: me tienes que amar. ¿Ustedes cómo creen que debería de ser lo correcto? ¿Cuando una persona te ama o cuando una persona te debe de amar? ¿Puedes exigir que la gente te ame? ¿Funciona?
no funciona. Ahora, no muchas veces nos aman como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero yo creo que la forma más correcta de amor es la que se da voluntariamente, no la que se exige. Entonces, Dios no nos exige que le amemos. A Él le gustaría que le amáramos, pero no nos exige. Y Él espera que nosotros entendamos quién es Él, quiénes somos nosotros, y que el vínculo más hermoso entre Él y nosotros es el amor al Padre. Pero tiene que ser algo voluntario. No es algo que Él nos exige y no lo hace. Entonces, Él espera que todos y cada uno de nosotros tomemos una decisión. Esa es la forma en que funciona. Y Él se encargó que todos tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con Él. ¿Cómo? Enviando a sus hijos a llevar las buenas nuevas. Evangelio en griego es la palabra evangelion, que significa buenas noticias. En hebreo, ¿alguien sabe cómo se dice buenas nuevas en hebreo? ¿Evangelio? ¿Evangelio? No. Evangelio es una palabra transliterada del griego. ¿Cómo se dice evangelio o buenas nuevas en hebreo? Besorá. ¿Saben qué significa besorá en hebreo? Besorá. Besorá. Betorá. Besorá, con S. Como besar, besorá. ¿No? Pues lo mismo. Buenas nuevas. Entonces vean, el evangelio es muy sencillo. ¿Cómo lo podemos sintetizar de una manera muy compacta? ¿Cómo podríamos explicar qué son las buenas nuevas? La palabra nos enseña que el pecado trae la muerte y nos separa de Dios, ¿cierto? Pero Él en su misericordia envió a su Hijo, Yeshua Jesús, para hacer expiación por nuestros pecados. Entonces, si creemos en Él y nos arrepentimos y permitimos ser transformados por su palabra y aprendemos a vivir conforme a sus mandamientos, Él, ¿qué hace? Nos perdona. Eso es el evangelio, así de sencillo. Bien sencillo. ¿Quieren que lo repitan? Para que lo anoten. El pecado trae la muerte y nos separa de Jehová Dios. Pero Él en su misericordia envió a su Hijo Yeshua Jesús para hacer expiación de nuestros pecados. Si creemos en Él y nos arrepentimos,
si permitimos ser transformados por su palabra. Y aprendemos a vivir conforme a sus mandamientos, Él nos perdona. ¿No son buenas nuevas? ¿Qué piensan? Es algo muy sencillo, es algo que podemos compartir con todas las personas, no importa en dónde estemos. Entender estas cosas así de manera tan sencilla y compartirlas con alguien más, eso es proclamar las buenas nuevas. Vamos a Romanos 10. Vamos a leer del 12 al 15. Romanos 10 del 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o israelita y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. A ver, alcen la mano los que tienen problemas en los pies. ¿Sí? Prediquen el evangelio y se olvidan del problema de sus pies. Van a tener unos pies hermosos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es la receta para tener hermosos pies? Que si no hay quien predique, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a escuchar la palabra de Dios? Si no hay quien Entonces, los que predican la palabra de Dios, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué son o cómo los ve Dios? como sus mensajeros. Como sus mensajeros. ¿Qué más? Lean el pasaje varias veces. ¿A qué se refiere cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Nada más que van a tener hermosos pies. Vean, a los ojos de Dios, los que obedecen sus mandamientos, los que hacen su voluntad, son exaltados por Dios y son reconocidos como algo muy preciado para Él. Los que son papás, ¿cómo se sienten cuando sus hijos obedecen a lo que ustedes les mandan? Como pavo real. Felices, ¿no? Cuando hacen algo bueno, yo me acuerdo hace tiempo, estábamos yendo
a la boda de un amigo de mi hermano, el menor, de mi hermano Alejandro. Y no recuerdo exactamente por qué lo acompañamos mi papá y yo. Pero el caso es que fuimos los tres a la boda de este amigo. Creo que el amigo de mi hermano invitó a toda la familia, pero por alguna razón mi mamá y mi hermano Fer no pudieron asistir. Pero fuimos Alejandro, mi papá y yo, y estábamos llegando al salón de fiestas y cruzamos la calle y estaba un señor pidiendo limosna. Y recuerdo que intenté sacar dinero, pero había olvidado mi cartera. El viejo truco, ¿no? Se me olvidó la cartera. Y mi hermano tenía un billete en la bolsa de su camisa y lo sacó y se lo dio y le dijo: nada más que no sea para alcohol ni para droga. Y recuerdo la cara de mi papá, que estaba muy orgulloso por lo que había hecho su hijo. Yo, como no llevé la cartera, pues no me dijo nada, pero a mi hermano lo abrazó y le dijo que había hecho bien. Entonces imagínense a Dios cuando nosotros obedecemos su palabra. Yo recuerdo cada vez la cara de mi papá cuando sucedió eso y me imagino a Dios sonriendo cada vez que hacemos algo que a Él le agrada. Entonces, para Dios, cuando hacemos su voluntad es algo muy importante. Es algo de lo cual Él se siente orgulloso. Es algo que lo hace sentir bien porque ve que su paciencia y su misericordia ha tenido fruto con los que obedecen su palabra y hacen su voluntad. Entonces, llevar el Evangelio es un honor muy grande. Es prácticamente ir en representación ¿de quién? De Dios. De Dios, del único Dios verdadero. Y hacer su voluntad es algo muy especial. Pero los seres humanos somos muy complejos. Generalmente lo sencillo nos gusta hacerlo complicado. De repente llegamos a la idea de que para poder llevar el Evangelio necesitamos equipo de sonido especial, tenemos que llevar comida, agua. Si no llevamos folletos impresos, pues no podemos evangelizar. Si no llevamos a un orador elocuente, pues ¿quién va a estar predicando? Cuando es algo, pero bien sencillo. Preguntaba si había venido nuestra hermana Rosalía, porque en el sentido de evangelismo, ella es una persona que lleva el evangelismo como Dios estableció. De hecho, muchos de los que están aquí gracias a ella. Muchos de los que ya no están aquí llegaron a esta congregación gracias a ella, y no importa que ya no estén aquí y se hayan ido, Dios quiera que estén en una congregación, pero lo importante es que ella durante toda su vida se ha dedicado a compartir las buenas nuevas. Así como la ven, hace rato orábamos
Dani estaba orando por ella a la hora de la oración y decía cómo los médicos le han diagnosticado un montonal de cosas, que ya no tiene esperanza, que ya está desahuciada, ya anda. ¿Y saben qué es lo que hace cada vez que sale al mercado, o cuando va a la tienda, o cuando la visitan sus vecinos, o cuando va con sus hijos? ¿Saben qué es lo que hace? Comparte el Evangelio. Comparte las buenas nuevas. No sé si sea cierto, yo pienso, es una idea mía, que Dios le ha guardado la vida Sí, porque sabe lo importante que es llevar el Evangelio. claro. De hecho, la última vez que estuvo internada le dijeron que ya no iba a poder hablar, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué? En una de las últimas veces que estuvo internada le habían dicho que ella ya no iba a poder hablar porque tuvo una embolia. Ok. Y véanla, ahí anda. Y cuando se trata de predicar o compartir la palabra de Dios, como perico, no la paran. A ver, Marlene, ¿tú te acuerdas quién te predicó la palabra? Ana Rosalía. ¿Y dónde lo hizo? Te llevó a un parque donde había bocinas y un orador y te repartió un folleto donde explicaba qué es la salvación y todo eso. No, ¿No? ¿Qué hizo? A ver, cuéntanos. estábamos afuera de una escuela donde estudiaban mis hijos y su nieta. Y estaba yo chismosa en la escuela y ella me llamó la atención Ajá. y me dijo que tenía algo importante que decirme. ¿Cuántos años la conocías? ¿Desde cuándo eran amigas? Acababa de conocer cuando Ni la conocías. No No sabías ni quién era. No, porque cuando conocí a Rafita, estaba en el salón de Brian, su mamá de Rafita llegaba. Ujú. Y un día que ella no llegó mi hermana Rosalía. Ajá. Y ahí ella me habló. Y ese día te echó el ojo Sí, y te pescó. Porque me vio enojada y me vio chismosa y todo lo que estaba pasando, pues me llamó la atención. Ujú. Y ya me dijo que me sentara y ¿Y qué te dijo? me dijo, véngase para acá, deje de estar de chismosa. Le digo, vamos a platicar usted y yo. Vamos a platicar. ¿Qué te platicó? Entonces, me preguntó si yo conocía a Dios. Ok, hasta ahí, hasta ahí. Ahorita continuamos. Vean, ¿qué se necesita para compartir el Evangelio? Las buenas nuevas. La disposición para hacerlo. Nada más. Lo único que necesitamos es estar dispuesto a hacerlo. Nada más. No necesitamos 4 años de instituto bíblico. No, No necesitamos un equipo muy complejo de sonido. para nada. No necesitamos un orador elocuente, ni Absolutamente. llevar comida, ni agua. Los seres humanos somos muy complejos. Queremos todo lo sencillo, hacerlo complicado. A ver, ¿cuáles son los requisitos que Dios pide para llevar las buenas nuevas? Aquí en la palabra. ¿Qué grados teológicos? ¿O qué calificaciones en la escuela? ¿O ser güerito y de ojos azules? ¿No? ¿Qué es lo que pide? Solamente eso. Que abras la boca Sí, abrir tu y boca compartas hablar. el Evangelio, ¿no? Es todo. Vamos a ver cómo se hacía esto en el primer siglo. Vamos a Hechos 8. A ver, ¿quién tiene el micrófono? No, guárdalo. Ahí, alguien de ahí que quiera leer, dáselo. Vamos a leer Hechos 8, del 26
al 35. Hechos 8 del 26 al 35. ¿Alguien que quiera leer? ¿Tú quieres leer? ¿No? Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y Hasta ahí. Gracias. Pongan mucha atención. ¿Cómo comienza la porción que leyó la hermana Ida? Como oveja a la muerte fue llevado. No, a ver. Un ángel le habló a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur. ¿Y qué dijo Felipe? Ay, no, espérate. Mira, en media hora con mucho gusto te atiendo. Ahorita estoy muy ocupado. ¿O sabes qué? Tengo flojera al rato. Háblame al rato te hago caso. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Se levantó. ¿Vale? Obedeció. Él sabía que no tuvo indigestión la noche pasada, que no oía voces. Él sabía que el Espíritu le estaba hablando y le dijo: ve al sur. ¿Se acuerdan qué hizo Jonás? Por otro lado. Le dicen: ve a tal lado, y se va al otro lado. Felipe no hizo así. Felipe obedeció. No cuestionó como No puso ni pretextos, ni dijo: a ver, ¿por qué? ¿Para qué quieres que vaya al sur? Se levantó y fue. Y vio a una persona que iba en una carreta y fue corriendo por su equipo, sacó los folletos evangelísticos, llamó a un orador, ¿sí? Y le hizo señales y empezó a predicar el evangelio. Pero nos gusta hacerlo complicado. ¿Saben qué fue lo único que hizo Felipe? Además de obedecer, escuchó, estuvo atento, y luego ¿qué hizo? Hay algo aquí muy interesante que dice la escritura.
ver, déjenme ver si no aluciné. ¿Mande? Sí, Tatis, no te quedes conmigo. Después de obedecer y escuchar y estar atento a lo que le dijo el Espíritu, ¿qué hizo? Se acercó al carro del eunuco. ¿Y qué hizo? Le preguntó. Habló con él, nada más. Abrió la boca y le preguntó, ¿qué lees? Es algo muy complicado. Lo único que necesitamos para predicar el Evangelio es estar dispuestos, abrir la boca y compartir. Es lo único que necesitamos. Ustedes pueden llevar una Biblia porque hay situaciones especiales donde podemos usar versículos dependiendo la situación de la persona a la cual le vamos a compartir, que pudiéramos usar para su caso específico. Pero si no es así, así como les dicté lo que significa el Evangelio, solamente con eso o con su testimonio, algo muy sencillo. ¿Ustedes no creen que el mundo necesita de Dios? Sí, y mucho. Hay mucha necesidad. Hay gente que está dolida, hay gente que fue abandonada, hay gente que fue traicionada, hay gente que perdió todo, hay gente con mucha necesidad en el mundo, que lo único que necesita escuchar es algo bueno. ¿No es suficientemente bueno que Dios nos ame? Imagínense el efecto que puede causar en una persona que perdió a su papá o a su mamá, o que se divorció de una manera muy trágica, o que fue abandonada, y que tú te acerques y le digas que Dios la ama. No que hay solución para todos sus problemas, sino que hay un Dios que le ama, que está esperando que se reconcilie con Él, que hay solución para sus problemas espirituales, que solamente invocando su nombre y arrepintiéndose puede comenzar a cambiar su vida, que hay esperanza para todo lo que se ve sin solución. ¿Cómo creen que esa persona va a reaccionar? Va a haber muchos que los van a rechazar, que se van a reír, que les van a decir que no tienen tiempo para escuchar esas cosas, que mejor vayan con otra persona que a ellos no les interesa. Pero puede ser
que esa persona esté tan necesitada que es lo único que necesitaba escuchar y pueden cambiar su vida total. Bueno, no nosotros, Dios. pero que Dios puede cambiar su vida para siempre. En realidad lo único que necesitamos es pedir dirección a Dios, ser sensibles a la necesidad de las personas y hablarles personalmente con la Escritura. Es muy sencillo. Yo me acuerdo hace unas semanas Dani nos estaba contando que en su trabajo lo estaban forzando a participar de ciertas festividades mundanas y que él se negó y todos estaban en shock porque él no participaba de esas cosas. ¿Cómo te presionaban, Dani? ¿Por qué no hacía eso si es lo más normal? O sea, que se les hacía muy raro. Ajá. O sea, que no está mal porque no estamos adorando a nadie ni nada, ni haciendo nada malo. Pero ellos no entienden. Y también me contaba que cuando ellos hacían algo incorrecto, él les compartía y les decía, mira, no está bien esto que haces. ¿Cuántos folletos evangelísticos repartiste? Ni uno. ¿No llevaste bocinas ni comida? ¿No? Ay, no. ¿Qué vamos a hacer conmigo? Vean qué sencillo es compartir la palabra en el trabajo, en la escuela, cuando vamos al súper, en el mercado, en la Tu tienda. propio testimonio. Sí, en todos lados, con tus vecinos. Hace muchos años, cuando yo recién empecé a congregarme, estaba saliendo del trabajo. En ese tiempo trabajaba en una imprenta en la región 94. Y saliendo del trabajo iba camino a la casa y vi a un hombre de rodillas caminando hacia una iglesia que estaba como a 3 cuadras y su esposa iba con él. Y pues ya se imaginarán cómo estaban las rodillas del pobre señor. Yo ya no conozco, pastor. Llevaba pantalón de mezclilla, pero de todos modos, cada paso que daba con la rodilla, podías ver en su rostro que realmente le estaba doliendo. Ustedes saben que en la calle hay piedras, vidrios, hasta clavos. Y ahí andaba el pobre señor. Y lo vi y me dio como pena ajena por él. Y me seguí de largo y de repente escuché, no una voz audible, pero oí que me dijeron, regresa y comparte la palabra con él. Sí. Yo dije, pero ¿cómo le voy a predicar al Señor? Es católico y se va a enojar. Y me quedé parado ahí. Y otra vez escuché la voz. Regresa. Y pues ahí vas de regreso. Y con mucha pena le dije, Señor, ¿qué está haciendo? Me dice, es que hice un voto a la Virgen y voy de rodillas a la iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba. Y no sabía qué decirle. Entonces de repente le dije, pero es que Dios no necesita que haga eso para que lo escuche. Sacrificios, claro. Le dije, ¿qué problema tiene? Y se pone a llorar. No recuerdo exactamente, que era algo de su hija.
Le dije, pero si quiere pedirle algo a Dios, no es necesario que se rompa las rodillas. Simplemente en su casa, a solas, clame a Dios y pídale ayuda y ya no necesita hacer nada más. Me dice, es que tú no entiendes mi fe. Es que tú no conoces la palabra. Dije, caray, ¿cómo que no? Saqué la Biblia y le dije, a ver, enséñeme dónde dice que para que Dios lo escuche, usted tiene que romperse las rodillas. ¿Qué ejemplo hay en la Escritura de alguien que se tiene que lastimar el cuerpo para que Dios lo escuche? Y pues obviamente no supo qué decir. Y le compartí un versículo. Entonces el Señor me miró y me dijo, ¿tú conoces la palabra de Dios? Le dije, no la conozco toda, pero yo la he leído y en ningún lugar hay ejemplo de algo así. Y me vio y me dice, entonces no es necesario que haga penitencia. Y le dije, es que la penitencia no es algo bíblico. En ningún lugar de la Escritura Dios nos pide penitencia. Y se paró. Me dice, yo vivo aquí a una cuadra. Le dije, vamos si quiere y leemos la Biblia. Se levantó, fuimos a su casa y empezamos a leer la Biblia. Como vivía muy cerca de mi trabajo, le dije, si quiere, dígame qué días y yo saliendo del trabajo puedo pasar a su casa y podemos leer la palabra. Y empezamos lunes, miércoles y viernes. Después ya fue solamente el miércoles. Después ya nunca apareció, me decían que no estaba en su casa. Seguramente el padre habló con él y me lo instruyó y ya jamás me volvió a recibir. Pero como 6 meses después, saliendo yo otra vez del trabajo, me volvió a encontrar y me dice, le doy muchas gracias por haberme hablado ese día. Ya me estoy congregando. Gloria a Dios. Era una iglesia que estaba en ese tiempo en la López Portillo, que eran como 3 o 4 cuadras de ahí. Y dice, gracias a que usted me habló ese día, yo empecé a estudiar realmente la palabra. Qué bueno, gracias a Dios. Y con eso es suficiente. Tú no sabes cuando compartes el Evangelio ¿Qué va a pasar? qué efecto vas a hacer en la persona. Sí, así es. Y puede ser que no haya un cambio inmediato, Pero la palabra que... pero la palabra ya está ahí. Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Juan 4. Vamos a ver cómo Jesús evangelizaba. Juan 4, vamos a leer del 7 al 10. Juan 4, 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Y Jesús sacó su equipo de sonido, sacó sus folletos evangelísticos, llamó a un orador elocuente y se pusieron a predicar el evangelio. ¿No? Muchas veces, en lugares en los que menos te esperas, va a haber una persona ahí triste, quebrantada, tal vez angustiada, tal vez que no sabe qué hacer, tal vez que está llorando o que está pidiendo ayuda. Y lo único que tienes que hacer es acercarte y compartirles de Dios, tu testimonio, el resumen del Evangelio, un versículo bíblico, lo que sea, pero no perder la oportunidad de hablarles de Dios. Así es. Vean, si en realidad ejercitáramos compartir las buenas nuevas cada oportunidad que tenemos, tal vez este auditorio nos quedaría chiquito. Tal vez tendríamos que rentar otro día, o el domingo tal vez a las 4 de la tarde, para atender las necesidades de todas las personas. Y lo único que tenemos que hacer es tan sencillo como acercarnos y compartir algo, lo que sea. Nuestro testimonio, la palabra, un versículo. Es muy importante este trabajo. ¿Recuerdan la plática entre Yeshua, Jesús y Nicodemo? Sí, también. ¿Se acuerdan del pasaje? Nicodemo en la noche, para que no lo vieran, porque él era miembro del Sanedrín judío, de los 70 ancianos, va a Jesús y empieza a hablar con él. Y lo único que hizo Jesús fue recibirlo y platicarle, compartirle el Evangelio. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Fue lo único que le dijo. Bueno, no fue lo único, pero le compartió el Evangelio. Estamos mal, en pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Arrepiéntete, cambia tu vida y Dios te perdona. Hay que nacer de nuevo. Y eso fue suficiente. Vean, fuimos bendecidos con un regalo muy especial, algo que no se puede comparar con nada. Hay mucha gente que va a ir a condenación eterna. Compartir el Evangelio de manera sencilla, sin ninguna complicación, no es lo menos que podríamos hacer como agradecimiento a la bendición que hemos recibido de reconciliarnos con Dios. Así es. No tienen que tener estudios teológicos, no tienen que ser eruditos de la palabra. Todos de los que hemos sido reconciliados con Dios tenemos un testimonio. Cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida hoy. Cómo Dios, a pesar de todas las injusticias de este mundo, nos sigue proveyendo, sigue cuidándonos,
Lo único que podemos hacer es, en agradecimiento, llevar estas buenas nuevas a cuanta alma eterna pase por enfrente de nosotros para compartirles la palabra. Es algo muy sencillo. Vean, entre más practiquemos el compartir las buenas nuevas, más posibilidad hay que alguien escuche y se reconcilie con Dios. Mucha gente comparte y al primer no se desanima. ¿Saben a cuántas personas predicó Jesús? Miles. ¿Saben cuántos estuvieron con él el día que fue crucificado? Su mamá, Juan y algunas mujeres más. ¿Qué les gustan? ¿7, 10, 15? Ni sus 11. Ni los 11 estaban, solo Juan. De los miles a los que les enseñó y predicó en el templo, en la ciudad, en el mercado, en todo Israel. Esos pedían que lo crucificaran. Y los que estaban ahí pedían que fuera crucificado. Entonces, ¿por qué nos desanimamos cuando alguien nos dice no? No hay razón. Pero hay muchas almas eternas que necesitan oír el mensaje. Que por la gracia de Dios a lo mejor puede tocar su corazón y pueden escuchar. Y pronto podríamos tener este lugar lleno. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Y una forma efectiva de hacerlo es compartir el regalo que Él nos ha dado. Amén. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? ¿No? En el pasaje anterior dijo que habló con un eunuco. Sí. ¿Verdad? Ahí queda claro, ¿no? Que no hay distinción, porque uno era un esclavo. Por eso. Además, un esclavo que para poder cumplir su función era castrado. ¿Sí? Entonces eran personas que estaban al servicio de un rey, que tenían, eran siervos, pero estaban generalmente al cuidado de las concubinas del rey. Y se les llamaba eunucos y eran castrados para que no tuvieran tentación con las esposas del rey. Y ahí no hay distinción para dedicar la palabra de Dios. A nadie, no importa quién sea, qué color de piel, de ojos, de cabello, qué posición económica, no importa absolutamente nada. No debe de haber distinción para compartir las buenas nuevas. Es muy importante, porque puede ser que Dios nos use para que Él salve a mucha gente. Y es muy importante. No estamos aquí para solucionar la vida de las personas. Estamos aquí para anunciarles las buenas nuevas. Que hay un Dios que los ama, que está dispuesto a perdonarlos, que su vida puede ser transformada para la gloria del único Dios verdadero. Amén. Vamos a ponernos de pie.